Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar el texto que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 26 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Siempre es bueno hacer memoria de los elementos básicos del contexto en el cual fue escrito este hermoso evangelio. Acordémonos que fue escrito por San Mateo y su comunidad, la comunidad mateana, por eso le llamamos así, aproximadamente en el año 80 después de Cristo, posiblemente en la comunidad de Siria de Antioquía. Es un evangelio, como hemos dicho en otras ocasiones, que fue escrito en tiempos de huida, en tiempos de persecución. Y nos referimos a la persecución farisea que se desató a partir del año 70 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén y del templo por parte de los romanos y de la expulsión de los cristianos por parte de los encargados de la sinagoga, es decir, por parte de los fariseos. En el Evangelio vamos a ver que subyace una problemática y es el conflicto que hubo entre los así llamados hebraizantes y los helenizantes, porque aunque la comunidad de Mateo estaba formada primordialmente por antiguos hebreos convertidos al cristianismo, se empezó a dar la entrada en la iglesia naciente de grandes grupos de personas pertenecientes al paganismo, especialmente de helenos, es decir, griegos. Entonces se armaron dos tendencias, por un lado los hebraizantes y por otro lado los helenizantes, es decir, los que eran cristianos pero tenían una fuerte carga hebrea y seguían en muchos sentidos las antiguas tradiciones hebreas, y por otro lado los nuevos que entraban del mundo pagano, del mundo griego. Este va a ser un elemento importantísimo a la hora de entender el Evangelio que hoy nos compete meditar. Recordemos también que San Mateo va mezclando secciones narrativas y discursos. De hecho, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio que hoy nos toca meditar, que repito, es del capítulo 21, se encuentra en una de estas secciones narrativas, en la sexta parte del Evangelio, a quienes los expertos han intitulado Próxima venida del reino de los cielos. Esta sexta parte, empieza en el en el capítulo 19. Hoy nos compete meditar el capítulo 21, versículos del 28 al 32, y por eso vamos a hablar un poco qué es lo que ha pasado en estos versículos anteriores a nuestra perícopa. En el capítulo 21, versículo 1, vemos cómo Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, y es lo que celebramos todos los domingos de Ramos, cuando Jesús entró montado en un asno en la ciudad de Jerusalén y la gente lo aclamaba como el rey de Israel. En el versículo 12 del mismo capítulo 21 vemos cómo Jesús expulsa a los mercaderes del templo. En el versículo 18 Jesús nos propone la parábola de la higuera estéril, y en el versículo 23, que es los versículos anteriores a nuestra perícopa, se da una controversia entre Jesús y los sumos sacerdotes, Jesús y los presbíteros, los ancianos, y la controversia es por la autoridad con la cual Jesús realiza todos estos actos. ¿Con qué autoridad actúa Jesús? Este es el contexto inmediato de la perícopa que hoy nos toca escarbar, que nos toca discernir. Entremos ahora sí en nuestra perícopa concreta. Repito, es Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Dice así el versículo 28. A ver, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete a trabajar en la viña. Este versículo 28 empieza con una pregunta bastante provocativa. Ti de humin dokei en griego. Ti de humin dokei. En otras palabras, ¿qué os parece? Y es una invitación para que cada uno de nosotros, que somos los interlocutores del Evangelio, examinemos el corazón. Es decir, las palabras que vienen son para nosotros, y esta frase inicial nos invitan
a escarbar en lo más profundo de nuestras motivaciones y de nuestra conciencia. Ahora bien, el Señor nos propone a través de San Mateo una parábola donde un hombre tiene dos hijos, es decir, un padre. Y siempre que viene esta figura del Padre, inmediatamente nuestra mente se lanza hacia Dios, Dios que es Padre, y ya en el Antiguo Testamento se presentaba como tal, y Jesucristo todavía hace más énfasis en este título. Dios es el Abba, es el Padre, el papito, mejor dicho, porque Abba es diminutivo. Ahora llama inmediatamente la atención que normalmente cuando se propone la figura del Padre y un Padre con hijo, normalmente se le presenta con un solo hijo. ¿Por qué? Porque Israel, desde que se firmó, entre comillas, la alianza con Dios, tiene conciencia de que Él es el Hijo de Dios. Dios es nuestro Padre, dicen los israelitas con gran orgullo. Pero aquí ya nos damos cuenta que el Padre no solo tiene un hijo, sino que tiene dos hijos. Y esto ya es provocador. ¿Por qué? Porque a la par del antiguo hijo del pueblo de Israel se nos presenta otro hijo nuevo. Entonces aquí también hay ya una invitación a pensar la relación personal que tenemos nosotros con Dios. Tenemos una relación de padre-hijo. Vamos a ver si esto es así. Ahora, este padre se acerca porque es el Padre siempre el que toma la iniciativa para salvar a los hombres, porque Dios anda en busca de los hombres. Se acerca al primer hijo y le hace una petición amorosa. Le dice, hijo. Ahora, esta palabra usa Mateo, el concepto teknon. Teknon viene de ticto y ticto significa dado a la luz. Es decir, Dios es, nuestro creador y también es nuestro salvador. Podemos decir que nos ha dado a la luz dos veces. Nos ha dado a la luz en cuanto a criaturas, porque Él es nuestro creador, y nos ha dado también a la luz en cuanto a la salvación, porque Jesús es la luz que viene a este mundo, que ilumina a todo hombre, como dice el Evangelio según San Juan. Y le dice a este primer hijo, en este día de hoy, Seimeron, vete a trabajar en mi viña. Sabemos que la viña también es el símbolo del reino de Dios, también el símbolo de Israel. Y aquí sabemos que el trabajo, ta erga en griego, ergon, las obras de Dios, pues son las obras del amor ágape, el amor que es difusivo, como diría Duns Scoto, el amor que es la obra en la que Dios quiere que el ser humano se empeñe y trabaje y viva, el amor ágape, el amor incondicional. Esta es la obra en la que nos invita el Padre a trabajar. Pasamos así al versículo 29. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Entonces el hijo responde y dice, oh, telo. Llama la atención que la respuesta es muy coloquial, muy cercana y bastante informal. Se nota que hay una cercanía entre este primer hijo y el padre, tal cercanía que hace que el hijo, un poco de manera malcriada, le diga, como nosotros los hijos hemos dicho tantas veces a nuestros padres, no quiero, o como decimos en buen costarricense, a veces también de manera grosera, no me da la gana. Sin embargo, dice el texto que aunque dijo no quiero, no me da la gana, después reflexiona. Y Mateo aquí usa el concepto de metamelomai. Metamelomai viene de meta y de melo. Metamelomai es un concepto que es uno de los sinónimos de arrepentimiento, pero también esta palabra metamelomai es una palabra bastante interesante porque indica que hay un cambio de dirección, un cambio de opinión. Por eso se le puede traducir también como conversión. Melo significa tener la intención de algo, ir hacia algún lugar, estar a punto de. Y
meta significa después o indica también un cambio. Entonces, por eso esta palabra se puede traducir como conversión. El hijo se convierte y al final termina yendo. Pasamos inmediatamente al versículo 30. Llegándose el segundo, le dijo lo mismo y respondió: voy, Señor, pero no fue. Entonces dice el texto que se acerca también al deuteroi, es decir, al segundo. Y el segundo le dice de manera muy formal, aquí es todo lo contrario al primer hijo, le dice ego curie en griego. Ego significa yo y curie significa Señor. Es la forma griega de traducir Adonai, que es uno de los títulos que los hebreos le daban al Dios trascendente. Yo, Señor. Es como que si levantara la mano y se ofreciera. Es una respuesta que implica no solo respeto, sino también obediencia, pero también indica que este segundo hijo no tiene una relación de padre e hijo, sino más de patrón y de sirviente, porque le responde como si fuera un jefe, le dice: yo, Señor. Ahora también es una respuesta cultural, porque a Dios en el contexto cultural se le llama el Kyrios, el Señor. Es un título que también se usaba muy formalmente para los reyes. Entonces todo esto está ahí implicado en la perícopa que estamos analizando, especialmente en este versículo 30. Y aunque respondió de manera tan formal, al final no fue. Aquí ya tenemos que ir descifrando el texto. Y nos damos cuenta que el primer hijo representa a los paganos y el segundo hijo representa a los hebreos. Llama mucho la atención de que se ponga en primer lugar al hijo, entre comillas, pagano y en segundo lugar al hijo hebreo. Por cierto, hoy en la mañana cuando celebré la misa de 7, esto me llamó tremendamente la atención, que en los textos litúrgicos invirtieron estos dos versículos y ponen primero el versículo 30 y después el versículo 39, porque es hasta, diríamos, de sentido común que en la lógica interna del texto estuviese en primer lugar el hijo que dice sí voy y en segundo lugar el que dice no voy. Pero me parece que aquí Mateo está usando este recurso para llamar nuestra atención, porque es una inversión de las posiciones normales, querida y al propio. En el fondo quizás se encuentre lo que Jesús predicó tantas veces: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces ya aquí este versículo 29 y este versículo 30 nos están indicando una inversión de situaciones. Aquellos que habían sido llamados por primeros están quedando postergados y los que fueron llamados por último están quedando de primero. Ahora bien, los que fueron llamados de segundos en el contexto histórico son los paganos, pero en este evangelio los está presentando como los llamados de primero. Ahora, llama la atención que ambos tienen la categoría de hijos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que este hijo sea invitado por el Padre a su trabajo de amor y que diga con tanta cercanía y con tanta confianza: no quiero. Hasta suena un poco malcriado. Sin embargo, después dice que recapacita, se arrepiente, cambia de dirección y al final va. Ahora, el segundo hijo, aunque responde de manera tan formal y responde de manera cultural, al final no va. Y en el fondo se está reflejando lo que está viviendo la comunidad de Mateo. Están entrando al reino de los cielos una gran cantidad de paganos y los primeros, los hijos de la casa de Israel, se están quedando rezagados, siendo ellos los hijos con mayúscula, siendo ellos los que firmaron la alianza, y esto lo podemos ver en Deuteronomio 5, y los que han respondido, diríamos, desde siempre al Kyrios, al Señor, y han respondido de manera formal y de manera cultural
Ahora que el Padre envía a su Hijo, ellos no le reconocen, no lo aceptan, lo rechazan y no se alinean con las prerrogativas del reino de los cielos. Entonces, habiendo dicho sí en un primer momento a la alianza, ahora le dicen no al Hijo del Padre, que es la revelación plena y última de Dios a los hombres. En cambio, los paganos, habiéndole dicho en un inicio al Señor no, ahora le están diciendo sí y se han abierto a la revelación del Padre en Jesucristo, porque son los paganos los que están acogiendo más fácilmente a nuestro Señor Jesucristo y su propuesta de salvación. Pasemos al versículo 31. Dice así el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Jesús añadió: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Este es un versículo bastante provocador, porque Jesús le dice a sus interlocutores, que son los sumos sacerdotes, los ancianos y el pueblo en general que está en la explanada del templo. Jesús está en el templo en este momento. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que nos tendríamos que preguntar es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tothaleima tu patros en griego, pues la voluntad de Dios es el ágape, el amor incondicional. Y obviamente la gente responde el primero, hoprotos, es decir, ese hijo que en un primer momento dijo no voy, pero que después dijo sí voy. Y aquí ya tenemos que descubrir el sentido profundo del texto. Dice también el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Mateo, dice: este pueblo me alaba o me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Esto lo encontramos en Mateo 15, versículos del 8 al 9. Y lo que estamos viendo es un problema con el que Jesús chocó en su tiempo. Y es que se encontró a los hijos de la casa de Israel muy formales, muy cumplidores, pero que habían dejado el precepto primordial del amor de lado y se habrían fabricado nuevos mandamientos a la medida de sus caprichos humanos. Se habían hecho expertos en un culto formal, en un culto externo, pero en un culto donde el que brillaba no era la gloria de Dios, sino, entre comillas, brillaba la gloria del creyente que perfectamente cumplía los preceptos que ellos mismos se habían fabricado. En otras palabras, lo que estamos viendo en el texto es la introducción de una llamada de atención hacia el peligro del fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es una tendencia que podemos sufrir todos los creyentes que ya llevamos algunos años de estar participando en el reino de Dios. El fariseísmo es una postura que saca a Dios del centro de nuestro corazón y de nuestra vida y pone el peor de los ídolos que tenemos los seres humanos, que es el yo. Porque es una tendencia que se disfraza de culto al Dios vivo y verdadero, pero en el fondo, en realidad es un culto al yo, porque el que brilla es mi persona, porque yo soy el bueno, yo soy el cumplidor, yo sigo la ley, yo todo lo hago bien, yo cumplo todos los preceptos, hasta los más pequeñitos, yo soy el que hago méritos, yo soy el que me gano el reino. Y en cambio aquí el Señor nos está diciendo no, el reino de Dios no es un mérito, el reino de Dios no se gana, el reino de Dios es una gracia gratis recibida por los hombres y donada por amor, donada por el amor de Dios a nosotros los hombres. Es decir, el culto que rendían estos grupos fariseos, saduceos y escribas era un culto vacío, era un culto externo,
que los hacía aparentemente ser perfectos ante los demás hombres, pero ante los ojos de Dios no eran perfectos. ¿Por qué? Porque, como les dijo Jesús en algún momento a los fariseos, ustedes son hipócritas. Y hipocresía, hypocrites, es el verbo de la actuación en griego, que viene de hypo, que significa bajo o debajo, y de crino, que significa dividir, distinguir, elegir, escoger, juzgar, decidir, condenar, conceder, otorgar, preguntar, pero sobre todo interpretar. Entonces, hypocrimai significa actuar o estar bajo falsedad o simular o fingir. Y es la postura del fariseo que se presenta ante los demás como justo, como puro, como santo, pero por dentro tiene graves y grandes incoherencias. Y esto es lo que quiere ponernos hoy en alerta el texto evangélico. Quizás dentro de la comunidad de San Mateo, algunos estaban volviendo al antiguo fariseísmo. Quizás había divisiones entre los nuevos conversos provenientes del mundo pagano y los antiguos conversos provenientes del mundo hebreo. La pregunta es, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿El que cumple la Torá? ¿El que cumple los 613 preceptos de la Mishnah? ¿El que es minucioso y obsesivo con estas reglas humanas fabricadas por los hombres? ¿O el que va al precepto central del amor, el amor ágape, que todo lo debe permear, que todo lo debe penetrar? Bueno, aquí está el asunto. ¿De qué me sirve aparentemente ser justos si al final no he entendido la ley del amor y no vivo la ley del amor? No nos vamos a salvar por sacrificios, no nos vamos a salvar por la perfección del culto, nos vamos a salvar por la perfección del amor. Y parece ser que esto es lo que está criticando el Señor. Los que tienen tendencia hebraizante todavía están apegados a las antiguas tradiciones y creen que siendo perfectos en el culto se van a salvar. En cambio, Mateo está explicando, no, eso ya queda atrás. Ahora el mandamiento, que es el que Jesús resaltó, es el mandamiento del amor. Es el mandamiento que no abroga los antiguos preceptos, sino que les da perfección. Y Jesús nos ha venido a enseñar la perfección de los mandamientos, y precisamente la perfección de los mandamientos es el amor ágape. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene una postura fariseica o farisaica? Es decir, que yo me crea ya cumplidor, que yo me sienta ya convertido, que yo me sienta ya perfecto. Entonces nadie me puede enseñar nada y ya no necesito aprender más y ya no necesito vivir más porque todo lo hago, todo lo cumplo. Entonces automáticamente estoy cerrando mi corazón a la conversión. Por el contrario, si yo sé que soy pecador, que soy necesitado de la misericordia de Dios, que soy necesitado de conversión, estoy abierto a la propuesta salvífica del Señor, estoy abierto a la salvación. Y esto es lo que estamos viendo en el texto. El primer hijo era un pagano, era un pecador y tenía conciencia de pecador y se comportó como pecador, por eso dijo no quiero. Sin embargo, tenía el corazón abierto a Dios y abriendo el corazón se convirtió y al final aceptó trabajar en la obra del ágape. En cambio, el segundo hijo, el que dijo obedientemente yo, Señor, ese ya se sentía perfecto, ese ya se sentía salvado. Y como se sentía perfecto y salvado, no sentía la necesidad de convertirse. Por lo tanto, aunque dijo obedecer con los labios, al final de cuentas rechazó el ágape. Al final de cuentas rechazó al Mesías, al final de cuentas rechazó la obra del amor incondicional en el reino de Dios. Aquí lo que tenemos que ver y lo que nos sugiere el texto es que tenemos que tener cuidado porque todos llevamos dentro un pequeño fariseo y precisamente lo que motiva al fariseísmo es el pecado original, el querer ser como dioses, el pretender salvarnos sin Dios por méritos, el creernos superiores a los demás, el creernos más perfectos despreciando a los demás y olvidando así la obra del ágape, la obra del amor.
y por lo tanto sacando a Dios de nuestra vida y de nuestro corazón y sentirnos que ya no necesitamos conversión, porque ya estamos limpios, ya estamos puros, ya estamos justificados. Seguimos adelante con el siguiente versículo. Entonces, por eso Jesús dice, ¿verdad?, que se nos van a adelantar los publicanos y las prostitutas, es decir, los humildes, los cobradores de impuestos, a quienes despreciaban tanto los saduceos, los fariseos y los escribas. Las prostitutas, hay que aclarar que esta palabra prostitución, pornei en griego, no solo se debe entender en el sentido sexual, sino también en el sentido cultural, porque también era interpretada como idolatría, porque todos los que rendían culto a los ídolos se prostituían, doblegándose ante otras divinidades en el sentido amplio. Claro, también hay en el fondo una queja sobre los cultos sexuales que tenían los pueblos helénicos, pero el texto está diciendo que los publicanos y las prostitutas se van a adelantar, y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque mucha gente que pertenecía a los sectores publicanos, entre ellos San Mateo, el mismo que está escribiendo el Evangelio, y muchos que venían del mundo de la idolatría, entre comillas, de la prostitución idólatra griega, están entrando en el reino de los cielos, se están abriendo al ágape y se están convirtiendo. En cambio, los primeros hijos, los israelitas, se han quedado rezagados, han rechazado al Mesías y se han quedado atrás en el reino de los cielos. Por eso dice que les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de los cielos. Seguimos con el versículo 32. Porque vino Juan a vosotros en el camino de la justicia y no le creyeron a él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y ustedes ni viéndolo se arrepienten después para creer en él. Aquí este versículo nos entronca con la controversia que se daba en el versículo 23 de Jesús con los sumos sacerdotes y con los ancianos sobre su autoridad, donde Jesús preguntó con qué autoridad hacía lo que hacía Juan el Bautista, pregunta que no pudieron contestar las autoridades hebreas. Bueno, Jesús está volviendo a sacar a Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista vino en justicia, predicó la conversión y que los publicanos y las prostitutas se abrieron, se convirtieron y le dieron entrada en su vida al Señor. En cambio, los hebreos no se abrieron, se mantuvieron cerrados. ¿Por qué? Porque se sentían perfectos, claro, cumplían ya la Torá, cumplían los preceptos de la Mishnah, entonces se sentían saciados, no necesitaban de más, pero estaban faltando al mandamiento principal, al amor ágape, porque despreciaban a sus hermanos, eran orgullosos, eran inflados y habían hecho del culto un culto a sí mismos, un culto ególatra, un culto al mérito. Entonces se creían poseedores y detentores de la salvación. Queridos hermanos, el texto de hoy, como les digo, es una llamada de atención, un fuerte jalón de orejas y una llamada de alerta hacia nuevos fariseísmos que se puedan dar dentro de nuestras comunidades eclesiales. Es una invitación a no dormirnos en los laureles, especialmente para los que trabajamos cerca de la iglesia, de los templos y del culto cristiano o culto católico. Podemos caer en la tentación de sentirnos más que los demás, de rechazar a los demás, de sentirnos poseedores de la salvación y poseedores de la verdad, y por eso criticar y rechazar a los que todavía están en las tinieblas del pecado. Y esto hay que tener mucho cuidado. Ante todo, la humildad de saber que la iglesia no se entra por méritos, por membresía, se entra por misericordia, y todos los que estamos dentro de la iglesia somos pecadores sobre los cuales Dios ha tenido misericordia y nos sostiene la misericordia de Dios, no los méritos.
También no podemos olvidar que estamos en camino de conversión y que necesitamos convertirnos todos los días y que la conversión no es algo que se da en un momento y ya, sino que es algo que tiene que ser continuo todos los días, algo que tengo que estarme examinando. Por otro lado, también es un texto que nos dice que entre más cerca estemos del culto y de la iglesia, tenemos que ser más humildes y nunca despreciar a los hermanos. ¿Por qué? Porque uno de esos hermanos que despreciamos y a quien llamamos pecador se nos puede adelantar en el reino de los cielos. Recordemos que la ley principal es el precepto del amor y el precepto del amor es tal que nos indica que no podemos despreciar a ninguno, que todos somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. Por otro lado, el texto también indica que no podemos tener acepción alguna de personas, no podemos rechazar a nadie, ni siquiera a los que dicen ser nuestros adversarios, a los que nos consideran sus enemigos. A todos tenemos que amar, a todos tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque a veces tenemos formas sutiles de fariseísmo y quizás no lo externemos y quizás ni siquiera lo pensemos, pero a veces nuestra postura corporal, nuestro tono de voz, nuestra forma de tratar a los demás indica que ya nos sentimos salvados, indica que despreciamos a los demás. Y Jesús nunca hizo esto. Jesús nunca despreció a los demás, mucho menos a los pecadores, mucho menos a los publicanos, a las prostitutas. Todo lo contrario, los acogía con más cariño y con más amor. Y el texto nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Todos son nuestros hermanos y no podemos creernos ya salvados y en base a esta creencia rechazar a los demás y apartarnos de los demás, porque los demás son impuros y nosotros somos los puros. Cuidado, hermanos, cuidado. El fariseísmo nos puede dejar fuera del reino de los cielos. Y aquí recordamos aquella parábola del Evangelio según San Lucas, donde un publicano y un fariseo entraron al templo a orar y el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar la cabeza y decía: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. En cambio, el fariseo, hinchado, erguido, se ufanaba y se echaba flores a sí mismo diciéndote: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí atrás. Yo sí pago el diezmo, yo ayuno, etcétera, etcétera. Cuidado. Ese fariseísmo, dice el texto, que al final hizo que el publicano bajara del templo justificado. En cambio, el fariseo bajara peor de como entró, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille delante de Dios será enaltecido. Repito, la salvación no es un mérito, la salvación es una gracia y nunca se nos debe olvidar que somos pecadores y de donde misericordiosamente nos rescató el Señor. Así que entre más cristianos pretendamos ser, más humildes. Entre más cristianos, más ágape, más amor incondicional. Entre más cristianos, más acogidas a los demás, especialmente a los que están todavía en la oscuridad del pecado. Entre más cristianos, tenemos que ser detentores de más sencillez, más escondimiento, más humildad. Que nuestra vida cultural no sea hecha para que la vean los demás, sino para que la vea Jesús en lo secreto y Jesús el Padre y el Espíritu que te ve en lo secreto te recompensará. Alerta, hermanos, el neofariseísmo es una tendencia que nos puede atacar en cualquier momento y por eso tenemos que estarnos revisando. Que el Señor los bendiga a todos. Les envío un saludo, les envío un abrazo fuerte, siempre con toda humildad. Les pido sus oraciones para con mi persona, para mis hermanos de comunidad, para mi familia de sangre.
Les envío una palabra de ánimo en medio de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, de esta crisis también política. Dios está con nosotros, es nuestro Padre y nunca nos va a abandonar. Así que a los que se sienten más golpeados por todos estos acontecimientos que hemos estado viviendo en estos últimos meses, les quiero recordar que Dios los ama, que Dios camina con su pueblo, que Dios es un Dios solidario y que si nos está permitiendo pasar por esto será por algo. Tengamos inteligencia espiritual, dejémonos purificar. Dios quiere sacar grandes cosas de esta crisis. Así que veamos la crisis como una oportunidad para la conversión, una oportunidad para la humildad, una oportunidad para practicar el amor ágape, una oportunidad para ser mejores cristianos, para ser otros Cristos por participación, para santificarnos y así santificándonos, darle gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga a todos. Les envío mi bendición, paz y bien en el Señor.